Mi nombre es Mariela San Pedro y hoy les voy a dar 7 tips al momento de ser escritos jurídicos. El primero y el no menos importante es el tema de la organización. Es muy importante que en nuestra mesa de trabajo tengamos todos los elementos que vamos a utilizar para los escritos jurídicos, pero esto no significa que vamos a decorar nuestra mesa con un montón de libros que no leímos previamente y que no sabemos para qué lo pusimos en la mesa, sino que previamente tiene que haber una clasificación de los elementos que vamos a utilizar, de aquellos que nos van a servir para el escrito y de aquellos que no los vamos a descartar. ¿Esto por qué? Porque simplifica tiempo y al momento de organizarse es muy importante ya tener previamente una clasificación de la información que vamos a requerir. También dentro de la organización tienen que tener en cuenta aquellos que sean abogados, nobles o que sean estudiantes que nunca, pero nunca se pasa directamente al escrito, sino que previamente tienen que hacer un borrador. Ese borrador lo van a ir puliendo y después van a hacer su presentación en la computadora. En segundo lugar, tienen que tener en cuenta el tema de la claridad al momento de redactar. Es muy importante esto y es esencial en el momento de las presentaciones. Ocurre frecuentemente que muchas veces abogados o abogadas, ya sea por desconocimiento o por los apuros que tienen al momento de hacer una presentación, que hacen presentaciones con oscuridad, vaguedad, con imprecisiones, que no se termina de entender. Siempre todo escrito que ustedes presenten tiene que ser claro, conciso, tiene que ser algo que se pueda entender lo que están pidiendo. ¿Para qué hicieron esa presentación? ¿Qué objetivo tiene? ¿Cuál es su petición? Eso es algo muy importante. En tercer lugar, que es muy importante también, es el tema de las actualizaciones, que sepan redes sociales y que estén en constante actualización con respecto a los programas que estamos utilizando. Existen un montón de programas que inclusive sirven para editar los textos. Inclusive hay uno que se los puedo citar, que es el Lorca Editor. Son programas buenos que sirven para editar, que sirven para ver cuál es tu error al momento de hacer una presentación. Pero eso no significa que te va a hacer el escrito. El escrito lo tenés que hacer vos y es la aplicación lo que va a hacer es determinar si repetiste muchas veces una palabra, si la conjugaste y te lo va a marcar. De todas maneras tenemos que estar actualizados, tenemos que saber cómo convertir un archivo a PDF, tenemos que saber inclusive que si el archivo es pesado, cómo lo podemos ir bajando el archivo para que sea menos pesado al momento de subirlo. Todas estas cosas las tenemos que saber. En cuarto lugar tenemos el lenguaje jurídico. El lenguaje jurídico lo vamos a ir adquiriendo con la práctica y esto se debe también, no deja de ser menos importante, la lectura de la jurisprudencia. Noto que las nuevas generaciones no tienen mucha lectura de la jurisprudencia y esto es un error que están cometiendo las facultades. Es muy importante que vayan leyendo jurisprudencia que les va inclusive a servir cuáles van a ser sus posibles estrategias, qué es lo que implementó el otro abogado al momento de hacer la presentación. Tengan presente esto que no es menos importante. En quinto lugar, lo que jamás deben hacer es que otro les haga el escrito y mucho menos aceptar consejos de otro porque supuestamente ese conocido de ustedes sabe más o tiene más capacitación que ustedes. Jamás se hace una cosa así. Confíen en sus instintos, sepan las estructuras con las cuales se hacen los escritos jurídicos, aprendan a hacer las estructuras y una vez que ustedes vayan aprendiendo a hacer las estructuras que tiene un escrito, después les va a ir saliendo cada vez más fácil, pero jamás permitan que otro les haga un escrito o tengan la palabra del otro como algo que es una verdad. En sexto lugar, volviendo al tema de las estructuras ustedes tienen que aprender a hacerlas y aprenderlas y en base a eso también se genera el otro debate, si un modelo de escrito sirve o no sirve. Bueno, por ahí estuve viendo que hay algunos influencers que muestran un montón de escritos jurídicos y que se los van pasando. No, señores, los modelos de escritos sirven para tener una guía, pero nunca, nunca, nunca deben copiarlos. ¿Por qué? Porque ese modelo de escrito puede estar mal hecho y ustedes van a cometer un error. Así que jamás hagan una cosa así. Vuelvo a repetir, sirve si ustedes necesitan una guía.
pero no lo tomen como una verdad, porque ese escrito puede estar mal hecho y el error va a ser de ustedes. Y por último lugar, que es para quitar un mito que siempre existió, que es el escrito bien hecho es el que tiene más de 20 fojas. Un buen escrito no necesita de muchas fojas. Un buen escrito, como les dije anteriormente, mientras sea claro, tenga una buena presentación y sea conciso en cuanto a lo que se requiere, no necesita de muchas fojas. Por eso, les repito, tengan en cuenta estos tips y nos volvemos a encontrar. Muchas gracias.